Bendiciones del Altísimo en esta hora para todos y todo su pueblo en todo el mundo. Gloria, honra y magnificencia para el Todopoderoso, quien habita en las alturas. Una vez más, mi Señor me permite dirigirme de parte de Él en esta mañana, porque el Señor nos quiere guiar a través de la enseñanza, a través de su inspiración divina, a través de esa poderosísima revelación del Todopoderoso. Dice el texto sagrado: felices los de corazón limpio, pues ellos verán al Señor. Repetimos muchas veces este texto, pero es importante enfocarnos en la esencia de las palabras. Los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. O sea que hay un requisito de parte del Altísimo, y es tener un corazón limpio, sin nada allí contaminado que esté gobernándolo, dirigiéndolo, mandándolo, para poder ver al Señor. De lo contrario, no se le podrá ver. Sé que el Señor te dará entendimiento en estas palabras. En esta hora tengo la Sagrada Escritura abierta. La carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, que a la letra dice: carta a los Hebreos, capítulo 1, verso 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Leo nuevamente. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tema en esta mañana: Cristo, la imagen del Dios invisible.
Solo por la revelación divina entenderemos toda la parte de la deidad de nuestro Señor Jesucristo estando en su humanidad. Si no hay revelación, no habrá entendimiento. Ya dijimos que se necesita un corazón limpio para poder ver a Dios en todas sus manifestaciones. Porque es que en este instante el pueblo está confundido mundialmente. Los mismos ministerios mundialmente están confundidos. Y el pueblo en todo el mundo está creciendo y está exigiendo que se le expliquen puntos controversiales donde hay abismos doctrinales, donde hay abismos de entendimiento. Y revisando uno sus chats, cómo hay preguntas acerca de lo que es realmente la persona de nuestro Señor Jesucristo, y solo pasa de saludos van y saludos vienen, y el pueblo necesita ser instruido y guiado. Por eso el Señor está hablando a los ángeles, a los mensajeros, a esas estrellas de revelación, para que no se queden caídas, sino que sigan siendo lumbreras en el lugar alto. Por eso, de parte del Señor, en esta hora, nos exige que oigamos con entendimiento, que oigamos con revelación, con dirección, para que guiemos al pueblo al oriente de Dios. Por eso el tema estaba mucho en oración hace mucho tiempo, preguntándole a mi Señor cuándo podía iniciar a hablar de su persona en su deidad, potencia, majestuosidad, grandeza y poderío. Y me dio el Señor a hablar acerca de su imagen, de la imagen, Cristo, la imagen del Dios invisible. Interpretado que es una imagen, figura de una persona o cosa captada por el ojo, por un espejo, un aparato óptico o una placa fotográfica. Esa es lo que significa una imagen. Escrituralmente, la primera palabra imagen mencionada en la Escritura está en Génesis 1:26.
Pero nos enfocaremos ahí cuando el Señor nos permita hablar sobre el hombre, imagen de Dios. Porque ahí en ese versículo está atorado en el mundo una revelación muy grande que está de parte del Señor para que lleguemos todos a la unidad del conocimiento pleno del Señor. Valga reiterar, porque hay quienes les ha parecido que unidad no es correcta y han cambiado la palabra unidad por unicidad. Y eso no se puede hacer. Si ya lo hicieron, yo sé que lo han hecho y no se puede hacer. El Señor habla de unidad, no de unicidad. Y está hablando alguien que conoce y que mi Señor en su misericordia le ha permitido entender, tener luz acerca de unos temas o acerca de algo tan grande como es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, el apóstol parece que fue el único apóstol que enfoca la palabra imagen. El escritor a los hebreos, que cada vez me inclino más a que fue el apóstol Pablo, porque así en otras cartas también hace referencia a esta palabra imagen. Y expresa el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses 1:15. Dice el texto sagrado, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Dice este texto, la nueva versión, el primogénito de toda creación. El apóstol Pablo, escritor a los colosenses por inspiración divina, fue el apóstol que se atrevió a mencionar esta palabra, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. El cual, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen del Dios invisible. Porque sabemos que el Señor, desde el principio, nunca se presentó en su potencial deidad, de pronto como lo registra Revelación en el capítulo 19, para acercarse al hombre, el Todopoderoso, para poder estar en medio de ellos y que el ser humano no se derritiese ante su presencia,
no se extinguiese ante su majestuosidad, tuvieron que pasar eventos y cosas, como las teofanías de Dios, que son las manifestaciones visibles e invisibles del Todopoderoso. Desde un principio, en la nube, en el fuego, en formas angelicales, pero era Dios mismo en sus manifestaciones para poder estar cerca del hombre. Por eso el pueblo de Israel, como se había corrompido tanto, el Señor escoge el monte Sinaí y le dice a Moisés que tenía que subir, y solo Moisés subió para poderle ver. Y eso que Moisés oyó fue la voz de en medio de la zarza. ¿Qué ha pasado con el mundo? En sus credos, en sus religiones, han hecho de cada manifestación un Dios. Y a causa de aquello, me extiendo un poco en otro punto. El Señor hizo que su palabra, la que estuvo con él desde el principio, tomase forma humana y estuviese en medio del ser humano. Y por eso todos los seres humanos lo siguieron viendo solamente como un ser humano cualquiera. El apóstol, gozando de esta revelación divina, majestuosa y maravillosa, y cumpliendo de pronto la referencia que hizo un día cuando dijo: conozco un hombre, si en el espíritu no lo sé, si en la carne no lo sé, que subió hasta el tercer cielo y le fueron mostradas cosas grandes y maravillosas. El apóstol fue el que se atrevió, porque él tenía la revelación profunda de quién era el Todopoderoso en esa manifestación. Y se atrevió a decir: Cristo es la imagen del Dios invisible. Al Dios invisible que aún le siguen buscando. Teniéndolo allí, aún los discípulos no entendían. Andando con el Señor, caminando con Él, viéndole hacer prodigios, maravillas, milagros. Pero le seguían preguntando que les mostrara al Padre, y con eso bastaba. Y el Señor, como en forma de casi de disgusto, le dice: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y sucesivamente otras y otras palabras, como yo y el Padre una cosa somos. Es increíble, porque los mismos judíos, al oír al Señor en Juan 5:18, y primero el verso 17, mi Padre obra y yo obro. Pero en el verso 18 dice: sino que también, ya la crítica de los judíos, sino que también a su Padre llama a Dios, haciéndose igual a Dios. Como ellos eran conocedores de la ley, y
Para ellos el Señor estaba quebrantando el sábado sin darse cuenta que es el mismo Dios del sábado, es el mismo sábado. Sábado es reposo. Porque todavía hay intérpretes de la ley que sí, y mesiánicos que siguen instando a que se guarde el sábado literalmente. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Él es el reposo. Los judíos, siendo tan acérrimos a sus creencias, pero sí vieron que fue lo que les causó indigestión, que el Señor estaba diciendo que Él era el mismo Dios. Mi Padre obra, yo obro. Y eso les causó a ellos disgusto, porque dicen, no solamente quebranta el sábado, sino que también se hace semejante a Dios. Por eso es importantísimo. Hay otro pasaje, 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando el apóstol dice, ya, en Filipenses, Filipenses 2, el 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Le faltó sino al apóstol decir, el cual siendo Dios, porque la forma de Dios en esta tierra es Cristo mismo en su carne, en su manifestación. Y algo maravilloso es que el Señor mismo es la imagen de su sustancia. El Señor mismo es el cumplidor o el que cumple todas las cosas desde un principio. Amados hermanos, para conocer al Señor en su divinidad, tienes que conocerlo en sus manifestaciones. Y sus manifestaciones, no literalizarlas. El Señor hablaba de Él mismo como Dios, pero no lo hablaba directamente, porque Él tenía que cumplir como hijo de Dios, tenía que cumplir todas las cosas sin quebrantarlas. Por eso el apóstol dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, siendo la misma imagen de su sustancia. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, es el mismo Dios en sus manifestaciones. En su última teofanía,
visible hizo que su palabra fuese hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y estamos viendo su gloria. Que el Señor dé revelación e inspiración divina, porque cuando uno ve en el pueblo haciendo las oraciones, mencionando hasta todos los títulos, porque creen que al no mencionar alguna de las manifestaciones del Señor se quedan por fuera sin mencionarlo. Mientras que el Señor está diciendo todo lo que pidiereis en mi nombre, lo recibiréis. No necesitas darle tantas vueltas al asunto. Dirígete al Todopoderoso en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí se activa todo el plan de redención. Si habla el apóstol que Cristo es la imagen del Dios invisible, así como nosotros nos miramos a un espejo y nos vemos nosotros en nuestro físico real, de cómo estemos. Pero somos hijos de Dios. Si le preguntamos a alguien a quién ves en el espejo, dicen te veo a ti, pero no ven a Dios, porque Él es invisible. Por eso el mundo todavía no está viendo a Dios en Cristo. Aún el mismo pueblo del Señor que dice tener revelación, están viendo es a un ser humano con grandes dones y grandes prodigios. Claro que sí, porque Él lo llenó todo. Aún el apóstol sigue diciendo al apóstol de nuestra fe. Hay una enseñanza donde el Señor me permitió meterme y hay 54 títulos en sus manifestaciones aparte del Señor. O sea, del Señor. Donde nos confirma que Él es Dios sobre todas las cosas. Ciertamente, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Juan 12:45 dice, el que me ve, ve al que me envió. Bendiciones para todos los que están siguiendo esta enseñanza en esta hora. La hermana Led Yal, hermano Norlin David, Karen Tatiana y otros más. Bendiciones, porque tenemos que escoger la mejor parte y todos estamos necesitados de oír al Todopoderoso enseñándonos. Tenemos un problema. Es que como el mundo se subdividió el conocimiento de Dios, y según el pensamiento humano de cada uno acerca de Dios, formó su torre doctrinal, formó su torre de conocimiento, y asimismo ha establecido sus columnas
Y así mismo está enseñando que levanten las paredes, la construcción. Mientras que el Señor dice en Efesios, edificados sobre el fundamento. No en el fundamento, sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo como principal piedra Jesucristo mismo. A causa de esa subdivisión del conocimiento de Dios, cada uno interpreta a Jesucristo como pensó, como creyó, como cree. Y aún hay abismo doctrinal, abismo de revelación y de entendimiento. Por eso es que nos tenemos que levantar, resucitar a la nueva vida en el Espíritu, donde todo es dirigido por el rema de Dios, por el entendimiento de Dios. Hasta el momento, el pueblo de Dios se sigue moviendo en el logos, la parte literal de las cosas. Pero ya es el momento, amados, de que veamos a Dios en Cristo y Cristo en Dios como uno solo. Y no estoy inclinándome hacia ninguna teoría religiosa, porque salí de allá para, por la misericordia de Dios, sumergirme en el mundo del entendimiento del Todopoderoso. Y por eso vendrán otros temas importantes, como el tema del Hijo del Hombre, como el tema de la palabra hecha carne, para poder entender sobre el primogénito de toda criatura. Alabanzas al Señor. Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí hay un problema serio. Y lo he subdividido en 4 puntos, en unos puntos, ese versículo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Punto 3, para que no le resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo. Volver a tener en cuenta, por favor, las revisiones escriturales que tenemos. La versión nueva 1960 dice así: esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Mire cómo la nueva versión dice, le cegó el entendimiento. Pero la antigua versión de 1602, 1909, dice, le cegó los entendimientos. No está diciendo de que no hay entendimientos. Sí hay entendimientos, pero están cegados. ¿Por qué están cegados? La antigua versión dice el Dios de este siglo. La nueva dice el Dios de este mundo.
cegó el entendimiento de los incrédulos. Quiere decir que el pueblo del Señor, por incredulidad, no está viendo la majestuosidad de nuestro Señor Jesucristo en potencia espiritual. Por eso, al iniciar, felices los de corazón limpio, pues son ellos los que verán a Dios. Los que tengan corazón contaminado de duda, incredulidad, cegado cada entendimiento, porque el enemigo metió su semilla, su simiente. Y así en esa incredulidad hacen sus aseveraciones acerca de la deidad del Señor. Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A quién se dirige el escritor? A los hermanos. Les da un consejo, les recomienda: mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Creo que puede dar a entender que muchos pueden estar siguiendo a un Dios muerto, pero el Dios vivo, a quien tenemos que seguir, fue aquel que en su manifestación en carne murió, venció la muerte, se levantó y está sentado en la majestad, en las alturas. Cuando habla de diestra, no está hablando de la derecha literalmente. Está hablando en su poder, en su majestuosidad, en su grandeza, porque la palabra que fue hecha carne fue recogida y fue llevada a la misma presencia del Señor. Y por eso, en Revelación 19, lo vemos a Él, en su grandeza y en su poder y en toda su majestuosidad, como cumpliendo todas sus manifestaciones desde el principio y aún no eliminándolas, porque por ahí aparece el Cordero en muchos pasajes de Revelación. Dice: para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio. No dice para que no le resplandezca el Evangelio. El mundo se mueve en el Evangelio, pero a muchos que se mueven en el Evangelio no les ha resplandecido su lumbre, su luz. Por eso en la enseñanza pasada traímos un pasaje: en tu luz veremos la luz. A causa de estas controversias de interpretaciones, el mundo en su conocimiento se siguen señalando, juzgando el uno al otro y maltratando el uno al otro. ¿Para qué son dados los ministerios? Para que todos lleguemos al conocimiento pleno de ser hechos conformes a la imagen del Dios vivo. Amados, el llamamiento más grande
El llamamiento más grande no es ocupar un ministerio, no es hacer partícipe de una multitud inmensa. El llamamiento más grande espiritualmente, físicamente y materialmente es a ser llamados, a ser hechos conformes a la imagen de nuestro Señor. Con el corazón les hablo estas palabras. Solo soy un siervo del Señor que ama al Señor sobre todas las cosas. Y aunque ha habido y haya menosprecios, no importa. Pero es de importar, porque no se menosprecia al vaso de barro, sino al Señor. Cuántos potentados, poderosos en las Escrituras, les duele dar un like, les duele decir un amén, porque temen que se queden sin pueblo. Es que el pueblo no es suyo, el pueblo no es mío, el pueblo es del Señor. Y así como mi Señor Jesucristo es la imagen y la sustancia del Todopoderoso, tú y yo tenemos que pasar igual, porque Cristo es ungido. Los ungidos tenemos que pasar a ser hechos conformes a la imagen del Señor Dios Todopoderoso. Amados, la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo. La nueva versión, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Que la luz poderosa, y les insto de parte del Señor leerse Filipenses capítulo 2 y San Juan capítulo 14. Y el Señor te confirmará todo esto, amados hermanos. El Señor, como hijo, no podía usurpar y decir yo soy Dios mismo. Pero les hablaba en parábolas para que por medio de la revelación entendiesen y lo viesen a Él quién es y quién era. El cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se presentó en calidad de siervo. Por eso está en Filipenses capítulo 2. En calidad de siervo, haciéndose igual a todo el pueblo, a todos los hermanos. Pero era el mismo Dios manifestado en carne. Y no te estoy hablando con dirección teológica de mi grupo a quien pertenecí, ni me estoy inclinando en la teología de otro o cualquier grupo, sino en la palabra del monte alto de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, vuelvo al texto de Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria. ¿Quién es el cual? Mi Señor Jesucristo. La misma imagen de su sustancia y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia. ¿Será que hay un segundo, un tercer Dios ahí?
Qué grande y poderoso y maravilloso es mi Señor, quien me ha permitido dirigirme con estas palabras ante un pueblo que es tan importante para Él, ante un pueblo que Él ama en gran manera, que le costó tanto sufrimiento ser escarnecido, ser rechazado, ver ingratitud, pero que aún por encima de todo eso nos sigue amando por encima de todas las cosas. No discriminemos a nadie. Si alguien en su púlpito o en su lugar abre la escritura y lee acerca de Cristo, Él nos está dirigiendo, refiriendo a otros aparte. Está citando, honrando la escritura. Solo lo que necesitamos es la inspiración de ella, la revelación de ella. Amados, qué grande y majestuoso es el Señor. Y que el Señor nos siga dando entendimiento. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, imagen, sustancia, esa imagen y esa sustancia era Dios mismo en Cristo, reconciliando consigo al mundo, porque había una sola forma de redimir al ser humano, que todos le fallamos desde el principio hasta el fin, y era que alguien poderosísimo estuviese aquí en esta tierra y se metiese entre los seres humanos y bajase hasta las partes más profundas de la tierra, participase de lo que los hombres participamos, desde su anunciamiento, desde su nacimiento, desde su crecimiento, hasta el tiempo que inicia su ministerio y hasta el tiempo que cumple su ministerio. Y fue tentado en todo, mas fue el único ser humano sobre la faz de la tierra que no pecó. Por eso, nuestro blanco perfecto es el Señor Jesucristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice, sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. No vea a tres ahí. Vea a Dios mismo. Él no iba a dejar que su palabra quedara volando. La palabra de Él, así como permitió que estuviese en este mundo, así mismo la recogió y volvió a Él mismo en esencia, en potencia, en poder, en grandeza y en majestuosidad. Bendiciones del Altísimo para todos. Que el Señor nos siga dando entendimiento. Que nos permita vernos en otra enseñanza. Porque hay muchas enseñanzas de parte del Señor
mostrándolo a Él en todas sus facetas, en todas sus manifestaciones, como juez, como abogado, como padre, como hijo, como altar, como ofrenda, como el sacerdote, como el apóstol. ¿Qué otro personaje podía llenar esos requisitos que llenó el Señor para que sigamos diciendo de que Él no es Dios? Es el mismo Dios en esencia, que en su humanidad se presentó y no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, porque tenía que cumplir la palabra como hijo de Dios, así como tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que cumplirle al Señor. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde, amados, y que el Señor nos siga dando entendimiento.